Hemos leído Juan 21. Yo no he soltado el Evangelio de Juan, es más, no he soltado el capítulo 21. De ahí no he salido por 3 domingos, disculpen esa. Pero así es el Señor y así es su palabra. Y no hay duda que el mensaje central de este relato no puede ser más pertinente para las cristianas y los cristianos de hoy. Y es el siguiente: solo la presencia y la palabra de Jesús resucitado puede ser o puede dar eficacia al trabajo misional y evangelizador de sus discípulos. Por ende, de la iglesia. Solo la presencia y la palabra de Jesús resucitado puede dar eficacia al trabajo de la iglesia. Y eso vale y cuenta hoy, ese mismo principio cuenta hoy para toda tarea, para todo trabajo, para toda profesión, para todo oficio, para todo proyecto que nos propongamos realizar en nuestra vida en el nombre del Señor. Necesitamos la presencia y la palabra de Jesús para que el esfuerzo humano que nosotros hacemos pueda ser coronado con frutos abundantes. Hermanos y hermanas, la realidad de la presencia de Jesús, de ese Jesús estar presente y usted poder sentir que Él es. ¿Cuántos creen que Él es? Que Él es y que Él existe y que Él es real, que está aquí en esta mañana, pero también está presente en tu vida cotidiana, en las circunstancias de todos los días. Esa presencia de Jesús hace y hará la diferencia en todo lo que nos propongamos hacer en el nombre del Señor. Yo quiero llamar la atención, mantenga su Biblia abierta, en el verso 7, porque dice el verso 7 que este discípulo, aquel discípulo a quien Jesús amaba, debemos pensar que era Juan. Nos habla de que allí, en aquel día, en aquel momento, porque cualquier día es un día bueno para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, y cualquier día, dice ahí, ¿verdad?, que después de esto Jesús se manifestó, pero en otras versiones dice, en aquel día Jesús se manifestó. Cualquier día es un buen día para el Señor manifestarse. Y nos dice y nos habla ahí de Simón Pedro, nos habla de Tomás y nos habla de Natanael, 3 personajes, 3 hombres, 3 discípulos, que cada uno de ellos tuvo una experiencia particular, puntual, con el Jesús antes de ser crucificado y con el Jesús resurrecto. Y de acuerdo a lo que el Señor entendía de cada uno de ellos, en el lugar donde se encontraban emocionalmente, espiritualmente, físicamente, Dios fue tratando con cada uno de ellos de acuerdo a su única realidad. Con el carácter impetuoso de Pedro, que ciertamente tuvo una adhesión al Señor desde Juan capítulo 1, pero luchaba entre la adhesión y la incomprensión de lo que este maestro, este Mesías está proponiendo. Ante la duda y la incredulidad de Tomás, el Señor no les reprocha, sino que lo llama muy cerca de él para que constate que Él es el Señor. Y aquel otro Natanael que desde Juan capítulo 1 nos está diciendo el evangelista que era un poco cínico y que hasta cierto punto lleno de prejuicios cuando dice, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Una vez se encuentra con Cristo, jamás
se pudo desprender de él. Alabado y bendecido es el Señor. Y ahora nos habla de este discípulo a quien Jesús amaba, que de alguna forma, cuando se le abren los ojos, tiene que prorrumpir en una confesión diciendo: es el Señor. ¿Para cuántos el resurrecto es el Señor? El Kyrios en griego, es Señor. El Señor, el dueño, el Dios a quien se adora, que se le reconoce por su deidad, que está por encima de todo y de todos. Por eso ese cántico que nos regaló y nos dejó aquí hace muchos años el reverendo Luis Francisco del Pilar, cuando decía: ya de mi vida es el Señor. ¿Se acuerdan? Los que llevan aquí más tiempo, no voy a decir los más viejitos. Ya de mi vida es el Señor, de su iglesia es el Señor, del universo es el Señor, gloria sea a Él. Ya de mi vida es el Señor. Y encontramos un principio fundamental en ese verso 7. Si Él es el Señor, si Jesús resucitado es el Señor, Él dirige nuestra vida. Porque después de todo, eso es lo que está ahí en esos primeros versículos. Es interesante porque los discípulos allí, en el lago de Tiberíades, dice el relato que no pescaron nada. ¿Lo leyó usted? Eran pescadores experimentados, pero no pescaron nada. No porque nos especialicemos o seamos experimentados en algo, sea en el oficio, sea en la profesión, sea en el llamado que Dios nos hace. No porque seamos unos duros en eso, vamos a tener éxito. El ser especialistas en algo, el dominar algo, la materia X, no nos garantiza el éxito. La pesca, dice ahí, hablando de pescadores experimentados, dice el relato que se hizo infructuosa, porque deciden, primero Pedro, volver, dice Juan 21, al oficio de la pesca. Pero eso no es lo que está mal. Es que nos está diciendo ya Juan en el Evangelio que volvieron al oficio, volvieron a la pesca, a lo que ellos conocían con los ojos vendados, sin Jesús. Lo habían conocido antes de la cruz. Habían estado cerca de la cruz. Ya se había aparecido a María Magdalena, a Pedro, a Tomás, a los discípulos, pero una vez más se sienten aturdidos, se sienten desanimados, frustrados, y deciden, dentro de toda esa amalgama de emociones y sentimientos, deciden irse de noche a pescar. La noche en el Evangelio de Juan significa la ausencia de la presencia de Jesús. Cuando usted va de Juan, desde el capítulo 1 hasta el epílogo, capítulo 21, se da cuenta que Juan deja claro que la noche es ausencia de Jesús. Por eso Juan 9:4 dice: me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras el día dure.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz. Ya lo ha dicho Juan, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de alguna manera, la primera carta de Juan nos dice que Dios en Cristo es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Y dice el relato que esa noche no pescaron nada. Me imagino que la frustración era grande, que si estaban desanimados ahora lo estarían mucho más, que su situación era la de una noche de trabajo, pero nada había salido como estaba pensado, como estaba planificado, y eso desmoraliza. Y eso de alguna manera acarrea frustración en la vida. Hay momentos que tú has pensado que es inútil seguir. Habrá momentos, días o noches que tú has acariciado la idea que no vale la pena continuar, que es infructuoso insistir, que es en vano lo que realizas porque no ves resultados, porque no ves fruto de tanto esfuerzo. En el trabajo quizá por más que te esfuerzas, no hay ascenso, no hay aumento, no hay reconocimiento. En el país quebrado económicamente, todo parecería marchar hacia atrás, aunque nos digan lo contrario. Y yo pienso, y haciendo meditación anoche, cuando releía nuevamente las notas de esta predicación, que la ciudadanía de este pueblo, podemos decir que hemos cumplido, pero los líderes nos han hundido. Y parece y suena como un eslogan, pero no lo es. Y cada semana o cada mes que pasa parecería que la noche es larga en el Puerto Rico de hoy. Parecería eso. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. En la familia, quizá muchas veces los esfuerzos parecen esfumarse. Poco avance en los proyectos anhelados y en donde hemos puesto tanto empeño. En la iglesia, en la comunidad de fe, podemos pensar que hay áreas, incluso que pueden haber ministerios, que por más que hacemos, vemos poco fruto. Apenas vemos el fruto que quisiéramos ver. Y hay momentos que contamos más, pienso yo, o pueden existir momentos que contamos más con nuestro esfuerzo humano, con nuestra única decisión, sin pasarla o consultarla primero con el Señor. Y es que dejamos muchas veces muy poco espacio para que Jesús resucitado realmente nos dirija. Y la mayoría de las veces puede que seamos nosotros mismos quienes nos estamos dirigiendo. Y con eso nos conformamos. Pero no queda ahí. Cuando pensamos que nuestros esfuerzos son en vano, que no vale la pena continuar en el proyecto, en la misión que el Señor nos ha delegado, algo acontece y se transforma a nuestro alrededor, pero también en nosotros y en nosotras.
Y es que el Jesús resucitado nos comunica de muchas maneras que su amor por nosotros es inquebrantable. El resucitado nos ama. Y cuando Él muestra su amor, algo extraordinario acontece. Y una vez más, de acuerdo a Juan 21, amanece. Se hace de día y la noche queda atrás. Porque Jesús aparece en la orilla de nuestra vida. Alabado y bendecido es el Señor. Para Juan, la presencia o la llegada de la mañana coincide con la presencia de Jesús. La llegada en la playa es la presencia de Jesús en la misión que a ellos les toca realizar, en la tarea y en la labor que tienen por delante, que todavía ellos no saben la magnitud de la tarea. Pero los discípulos no han podido verlo antes, debido a la noche que ellos mismos han creado. Debido a la noche que ellos mismos decidieron. Y están ahí concentrados en su esfuerzo inútil. Y no reconocen a Jesús cuando se presenta. Y es que a veces, hermanos y hermanas, estamos obcecados con hacer las cosas como nosotros creemos. Y como nosotros creemos, no están del todo mal. Pero muchas veces, como nosotros creemos que debemos hacer algo, no es la forma en que el Señor quiere que lo hagamos. Y nos consolamos o nos conformamos con decir, bueno, es que yo siempre lo he hecho así y más o menos camina. O no nos damos cuenta de que Jesús ya está en la orilla del día para hablarnos, para ayudarnos a retomar la encomienda. Y estos discípulos, esta comunidad, de alguna manera, ahí en su crisis, en sus esfuerzos infructuosos, en su situación particular, se fueron cerrando ellos mismos. Y el trabajo, sin estar vinculado de verdad a Jesús, no rinde. Es en vano, es infructuoso. Por lo tanto, lo que nos va revelando el relato es que cuando sigan las instrucciones del Jesús resurrecto, solo podrán recoger frutos. Solo podrán recoger la pesca. Jesús les muestra que sus vidas pueden tener éxito. Obviamente la palabra éxito es una palabra manoseada, quizá mal empleada en muchos momentos, en muchos escenarios. El éxito, de acuerdo a Juan en este capítulo, se fundamenta en escuchar la guianza y la directriz del Señor. Ellos, estos discípulos, están acostumbrados a pescar, como les dije. Saben cómo hacerlo. Pero en esta ocasión hay una diferencia definitoria. Jesús les invita a seguir su mandato. Jesús les convoca a seguir su directriz. Hay una guianza explícita, no implícita, explícita, de lo que tienen que hacer en este momento particular. Deben de hacer lo que usualmente y normalmente hacían, obviamente pescar, obviamente tirar la red para poder pescar, pero ahora, de acuerdo al relato,
se tiene que hacer con un espíritu atento y obediente. Y deben lanzar las redes, como dice ahí, pero ahora a base de una indicación precisa. ¿Cómo les dijo Jesús? Echen la red por la derecha. Ahora vuelvan a hacerlo, pero cambien de dirección. Sigan mi instrucción. Obedezcan mi palabra. Echen la red. Lo que ustedes hacen todo el tiempo, pero háganlo según yo les estoy indicando. Echen la red por la derecha. Y la derecha en los tiempos de Jesús significa la buena suerte. Oiga, pero hay que decir que el asunto de obedecer a Jesús no es cuestión de buena suerte. No es cuestión, hermano y hermana, de suerte. No se trata de eso, sino que desde el lugar donde Jesús está situado en este momento, que es en tierra firme, no está con ellos en la barca, no está con ellos en el mar para encontrarse con ellos y decirle que es Él y no un fantasma. No, en este momento Él se queda en tierra sólida, en tierra firme. Y desde ese lugar, desde la tierra firme, con toda probabilidad Jesús está viendo lo que los discípulos no podían ver. Quizás Jesús está viendo un banco de peces muy particular y por eso le dice: echen la red a la derecha, porque lo que yo estoy viendo, donde está la pesca, donde está el fruto, donde ya el trabajo no se hace infructuoso, donde no es en vano el esfuerzo, ahí lo estoy viendo. Caminen por ahí, porque les daré en esta hora esa victoria. Oiga, y ellos no hicieron resistencia, tiraron la red a la derecha. Y es que con Jesús, desde la tierra firme de Dios, Él ve lo que tú no ves. A veces le decimos a Dios: Dios, muéstrame lo que yo no veo. ¿Cuántos le han dicho al Señor así? Muéstrame lo que yo no veo. Porque esta situación es muy complicada, es como una madeja que tengo que ver dónde está el hilo para alar la madeja y que se deshaga. Muéstrame, Señor, lo que yo no veo. Y el Señor en tantas ocasiones, en su infinita bondad, nos da el discernimiento para poder ver lo que hasta este momento no hemos visto. El Señor, desde donde estaba, podía vislumbrar, podía ver dónde estaba la pesca abundante. Y los discípulos obedecieron. Repito, con Jesús desde la tierra firme de Dios, Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú necesitas saber. No te embarques en la noche, que de acuerdo a Juan significa ausencia de presencia y palabra del Señor. No hagas las cosas, no tomes decisiones como tú crees que es mejor, sin antes escuchar la directriz de Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. No lo hagas por instinto, no lo hagas por intuición. A veces el instinto nos protege,
A veces la intuición, de alguna manera, hay que utilizarla. Pero en el mundo del espíritu y en el mundo de la salud espiritual y del bienestar espiritual, no es ni por instinto, ni es por intuición, es por dirección del Espíritu de Dios. Alaba mi alma al Señor. Escucha su directriz, escucha su palabra. Los discípulos lo hicieron. Escucha su guianza. Echen la red a la derecha. Hagan lo que es correcto. Hagan lo que honre a Dios. Pongan su conciencia a tono con el Espíritu de Dios. Y vuelvo a lo que dije al principio. Ese principio fundamental de que Jesucristo es el Señor, como dijo el discípulo a quien Jesús amaba, a Pedro, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, cuando se da cuenta de que lo infructuoso de alguna manera se va convirtiendo en algo fértil, en fruto abundante, en esfuerzo coronado. No hay otra exclamación que pueda hacer este discípulo sino prorrumpir y confesar que ese es el Señor. Y la pregunta es, si ese Señor resucitado dirige tu vida. Porque aquí los discípulos tuvieron que permitir que Él diera la directriz. Los discípulos tuvieron que permitir que Él le dijera cómo hacer las cosas, porque hasta el momento lo estaban haciendo de forma incorrecta. Aunque era algo que ellos hacían con los ojos cerrados. El resucitado dirige tu vida. Una pregunta parece elemental, pero no lo es. Tú cuentas con el Señor para todo. Una segunda pregunta que parece elemental, pero no lo es. O tú cuentas con el resucitado solo para aquellas cosas que tú crees que son importantes, a lo que tú le das categoría de importancia. Esto es importante y esto, como no es tan importante, esto lo decido yo, lo pienso yo, lo acciono yo, si acaso recojo el fruto yo, y seguimos hacia adelante. Contamos con Él para todo. Hablas con Él en todo momento. Los discípulos tenían ahora que dejarse dirigir por el Señor. Y ante lo infructuoso de su esfuerzo, Jesús le da 3 mandatos, que no vamos a entrar en ellos hoy al detalle. Pero cuando tú sientes que lo que estás haciendo es en vano, cuando tú experimentas que por más que te esfuerzas, no ves el resultado en proporción al esfuerzo, tienes que poner oído, no en tierra, oído a lo que el Señor nos está queriendo decir. Fíjense que hubo 3 mandatos. El primero, echad la red a la derecha. No podemos seguir haciendo las cosas de forma contraria.
creo que fue Albert Einstein que dijo que muchas veces queremos ver nuevos resultados, pero haciendo las mismas cosas. Y de alguna forma el científico tenía toda la razón. No podían los discípulos ver resultados distintos haciendo lo que era contrario a la directriz del resucitado. Echad la red a la derecha, traed los peces. Oiga, porque cuando sigamos la directriz del Espíritu Santo, habrá fruto y habrá fruto en abundancia. Dice la narrativa que ellos pescaron 153 peces. Y luego la tercera directriz que le da el resucitado es: vengan, venid y comed. Jesucristo es el Señor que dirige y toma participación directa en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Y la directriz, en este caso, hermanos y hermanas, esas tres directrices, esos tres imperativos fueron contundentes. Y ellos obedecieron a los tres mandatos, a las tres directrices. Es interesante porque el paralelo de este relato es Lucas 5, que no lo vamos a leer ahora. Léalo usted a la noche antes de poner su cabeza sobre la almohada. Lucas 5 nos habla de una pesca también. Y nos habla de que el Señor, escuchando a Simón Pedro cuando le dice: no hemos pescado nada, el Señor le dice: echen las redes. Y ellos le dicen: porque tú lo has dicho, en tu palabra echaremos las redes. Y dice esa narrativa que es paralela a Juan 21, Lucas 5, que la pesca fue tan abundante que las redes se rompieron. Pero interesantemente en Juan 21, el verso 11, nos dice que Simón Pedro subió y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. En Lucas se rompe, en Juan no se rompe la red. Y yo decía: ¿y por qué en un momento dado se rompe y en otro no? Hermanos y hermanas, de alguna manera, la guianza y la directriz de Jesús fue tan contundente, fue tan clara, que una vez, habiendo vencido la muerte y el sepulcro, ya la red no se rompería. La directriz de Lucas, capítulo 5, aún los discípulos no lo han negado, aún no han huido, aún no ha llegado la cruz, aún no ha llegado el Getsemaní, aún no ha llegado todo lo que tuvieron que enfrentar y creyeron que la misión ya estaba abortada. Y hubo dudas, y hubo de alguna manera fugas, y hubo de otra forma negaciones y maldiciones. Y parecería que la red se rompía. Pero en este momento la red no se rompe, porque el resucitado ha vencido la muerte, ha vencido el sepulcro, ha vencido las ligaduras que pueden retener al ser humano en el pecado y en la tiniebla. Aleluya, 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 aleluya. Tu vida, la red de tu vida, la red de tu familia, la red de la iglesia todavía resiste, porque está sostenida con la seguridad de la palabra del Señor.
la misión de los discípulos y de la iglesia, aunque muchas veces amenazada, porque ciertamente luego de todas estas experiencias, la comunidad de discípulos, la comunidad de la iglesia a través de la historia se ha visto amenazada. Pero ya Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 18. Las puertas del infierno no van contra la iglesia. Así es que la misión de la iglesia no abortará, no se echará a perder, porque seguiremos y contaremos con la guianza del Señor, con la directriz del Señor a la que tenemos que escuchar con claridad y obedecer. Yo pienso que a veces no ocurren cosas mayores en la vida de la iglesia, de esta y de muchas otras, porque nos resistimos y domina en nosotros la fuerza de la costumbre. Domina la fuerza de la costumbre sobre la dirección de Dios. A veces escucho hermanos y hermanas decir, necesito que Dios me guíe. Necesito que el Señor me dirija. Pero cuando Él nos dice, echa la red a la derecha, cambia el disco, cambia, ¿verdad?, el chip, como decimos, cambia la manera esa que has tenido de pensar por tanto tiempo y de hacer las cosas de la misma manera sin ver mayores resultados. Cuando Él nos dice, tira la red a la derecha, mira a tu lado, al lado al que no estás acostumbrado a mirar. Nos hemos quedado mirando para el lado de siempre. Él nos pide que le incluyamos en nuestra agenda, en nuestra labor. Oiga, y nos pide más. Nos pide que nuestra agenda sea la suya. Porque a veces en nuestra agenda insertamos al Señor, insertamos las cosas de Dios, insertamos la misión de la iglesia, pero Él esta mañana no nos pide eso. Él nos pide que su agenda sea la nuestra. No es un asunto de insertar, es un asunto que Él dirija. Y que Él sea el Señor, el Kyrios, el dueño, el que manda en nuestra vida. Estamos quizá más ocupados en las cosas de Dios y no nos ocupamos en el Dios de todas las cosas. Piénselo, medítelo. A veces estamos, por otro lado, este es otro matiz. Los que estamos involucrados, envueltos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, porque hay mucho trabajo y hay pocas manos, porque hay mucho trabajo y son los de siempre los que responden. Entonces muchas veces nos encontramos que estamos muy ocupados en las cosas de Dios. Y el estar haciendo tantas cosas y el estar atendiendo tantos y tantos reclamos nos lleva a no ocuparnos en el Dios de todas las cosas. Y dejamos a Dios fuera. Pastores y pastoras, líderes, laicos,
sabemos cómo hacer las cosas. Y como los discípulos, hay cosas que las hacemos con los ojos cerrados, porque las hemos hecho por tanto tiempo. Pero no es asunto de saber hacer las cosas. Eso no es suficiente. Hay que tomar tiempo para estar con Dios. Hay que tomar tiempo para conocer qué es lo que Dios nos quiere decir. Hay que tomar tiempo para detener la marcha agitada y febril de este tiempo y separarnos para luego volver y retirarnos con Dios para luego regresar. Bendecido es el Señor por siempre. Hay que dejarse guiar por el Señor resucitado. Santo es Dios. Si el Señor es el Señor de tu vida, como dijo Juan a Pedro, Él tiene que dirigir nuestra vida. Y a veces nada nos sale. Y decimos, es que no es mi día. Es que este no es mi año. Es que no sé qué es lo que pasa. Escucha al Señor. Habla con Él. Pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo decida? ¿Cómo tú quieres que yo lleve a cabo la labor que has puesto en mis manos? Aunque lo hayas hecho por 25 años, quizá el Señor quiere que lo hagas de otra manera. Porque en esa obediencia y con lo que Él ve que tú y yo no vemos, Él se ha de glorificar y se ha de manifestar de forma inusitada. Iglesia en pie, piénselo, medítelo, denle oportunidad a esa palabra, que siga germinando en nuestros corazones para que el esfuerzo no sintamos que es en vano, sino sea coronado con frutos abundantes. Cantamos pues.